Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. Seguimos confiando y apelando a la misericordia de Dios, sabiendo que Dios es bueno. Muy bueno, sí, Señor. Escuchaba hoy hablar a uno de los grandes teólogos que hemos tenido en nuestra era, y decía que Dios no siempre está airado, pero siempre ama. Muy bien, qué bien. Su amor es perenne, su ira momentánea. Por eso tú y yo estamos aquí, Amén. porque Dios nos ama. Y bueno, pues vamos a predicar la palabra del Señor en esta tarde. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 9, es una lectura corta. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Mi hermano Kiko, por favor, desde ahí atrás, él ora por él. Y le damos un aplauso al Señor en gratitud. Amén. Bueno, pues hemos hecho lectura de este verso, donde aquí la Biblia, ustedes saben que hay pasajes de la Biblia que son interpretativos, se dan a interpretación. Luego hay otros pasajes que son claros y no necesitan ninguna interpretación. Pues en este verso nos muestra la Biblia que la ley dada por Dios en el Sinaí fue escrita por Moisés. Cierto es que la alta crítica hoy en día, en cierta manera, pues tratan de divagar en cuanto si el Pentateuco o no lo escribió Moisés, pero la Biblia nos da testimonio en esta ocasión, de forma literal, que Moisés escribió la ley que Jehová Dios le dio en el Sinaí. El motivo que la escribiera no fue por capricho o fue por voluntad propia, sino porque así se lo había ordenado Dios. Capítulo 34 del libro del Éxodo, verso 27, dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, y notar que esto es importante, he hecho pacto contigo y con Israel. Por ello Moisés entiende la importancia y con exactitud, con precisión, como así lo había recibido, Moisés escribió cada mandamiento, cada ordenanza y cada estatuto, tal y como el Señor le dio. Además, vemos en la Escritura que no solamente la ley, sino que también le mandó el Señor a escribir a Moisés. Capítulo 17, verso 14 del libro del Éxodo, dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Escribió que los amalecitas tenían que ser borrados
y Moisés tomó nota de ello. Capítulo 32, o 33, perdón, verso 2 del libro de los Números, dice la Escritura: y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Es Dios el que manda escribir. Muy bien. Y él empieza a escribir las jornadas que Israel anduvo en el desierto. Creo, si no mal recuerdo, son 42 jornadas. Y Moisés toma nota de ellas. Cuando la nube se para, Moisés toma nota. Cuando la nube se levanta, inician de nuevo el camino. Moisés sigue escribiendo. Así vemos que en Sucot, en Etán, en Elim, en el desierto de Dofca, en Refidim, así hasta la tierra prometida, Moisés ha ido tomando nota, la ley, Amalek, las jornadas. Y todos estos escritos son los que años más tarde se convirtieron y pasaron a formar parte de lo que hoy es la Torá para los judíos, el Pentateuco para nosotros, los cristianos, amén, los 5 primeros libros de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y para los israelitas, voy hablando todo esto para que os situéis, todos estos escritos para el pueblo de Israel eran de vital importancia. ¿Por qué? El motivo se encuentra en el texto que hemos citado antes. Porque conforme a estas palabras, yo, Jehová, he hecho pacto contigo y con Israel. Dios haciendo un pacto. ¿Y en qué se basa ese pacto? Yo miraba y me daba cuenta que ese pacto se entraña unas bendiciones extraordinarias, pero con un requisito importante. Entre otros, capítulo 28, verso 1 en adelante, dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son? Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus ganados. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusiere en tu mano. Te bendecirá Jehová en la tierra que Él te da. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y tú siempre estarás por encima de todas y nunca por debajo. Todo esto vendrá si obedecieres a las palabras que yo te ordeno hoy, para que las guardes, para que las cumplas. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Oye, Israel, así dice Jehová. Y digo yo en esta tarde: Padre, hoy aquí está un pueblo el cual te ama, el cual te sirve, el cual ha decidido guardar también tu palabra, vivir en tus estatutos, cumplir tu voluntad. Y digo yo, hoy manda a casas baratas estas bendiciones. Si alguien las quiere, levanta tus manos ahora, por favor, bien alta, y recíbelas de parte de Dios. Que bendiga Jehová tu casa, que bendiga Jehová tu familia,
Que bendiga Jehová el fruto de tu vientre. Que bendiga Jehová tu trabajo. Que bendiga tu canasta, tu artesa de amasar. Que Jehová te ponga por cabeza y no por cola. Bendición para el coro, bendición para los ministerios, bendición para los ancianos y ancianas, bendición para los hermanas y los hermanos, bendición para la juventud, bendición en todo lo que emprendamos. Que Jehová derrote a nuestros enemigos, que Jehová plante bandera de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dile a la persona que tienes al lado que Jehová te bendiga. Oh. Que Jehová te bendiga. Para poder alcanzarlas era necesario guardar la palabra. Claro. Porque el no hacerlo, escucha ahora, traía lo contrario. Sí. Maldición. Sí, señor. Dice el Emilio que están escritas. Y es verdad. Pero yo no las voy a leer esas. Porque para casas baratas hay bendición. Por eso, Israel tiene que conocer de forma exacta la palabra del Señor. Claro, amén, amén. Porque en ella se encerraba la vida y la bendición de ese pueblo. El no guardarla les traía fracasos, Correcto. les traía maldición, les traía pérdida. Por eso Israel tiene que conocer la ley para vivir bajo ella y ser bendecido. Muy bien, claro. De ello dependía su existencia y su perpetuación como pueblo. Necesito un poco de voz, Ojero, por favor, para que yo me oiga y así no me esfuerce. Y ahora voy a decir algo que seguramente algunos no sabréis, y yo lo descubrí hace poco. No que fuera un secreto, es que son cosas que no nos paramos a pensar. Gracias, Emilio. Lo que no nos paremos a pensar es que en los días de Moisés solo había una copia, un libro, no había más, un libro. Y ese libro hemos leído en la Escritura que se lo dio Moisés a los sacerdotes. ¿Y sabéis dónde estaba el libro? Escondido en el santuario. Solo había un libro, no como hoy en día, que hay muchos y todo el mundo tiene acceso a una Biblia. Me decía el Fali que hoy ha ido a una librería y que ha comprado una Biblia, ¿no? Tenemos acceso. En los días de Moisés no, solo había una copia. Una copia. Y yo miraba y entonces decía, bueno, Señor. Y esa copia, dice Deuteronomio 31:26, que estaba junto al arca del testimonio. No tenía el pueblo acceso a ella. ¿Cómo entonces conocía el pueblo la ley de Jehová? ¿Cómo? La única forma que tenían de conocerla era por la transmisión oral. Dice la Escritura, capítulo 2, verso 7 del libro de Malaquías: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Así el pueblo recibía la ley cuando el sacerdote la abría en alguna fiesta solemne, en algún Shabbat, en algún día especial, y tomaba el rollo y lo abría
y lo leía a oídos del pueblo. Y allí estaba el pueblo de Israel, deseando escuchar la ley, anhelando escuchar la ley. Era su delicia, como decía David. Tu ley es mi delicia, porque sabían que en esas palabras tenían la vida, que en esas palabras se encerraba su bendición, que en ese libro, en ese rollo, se encontraba su felicidad, su gozo y su perpetuidad. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero decirte que la cosa no ha cambiado. Todavía en el libro sigue estando la vida. Todavía en el libro sigue estando tu bendición. Todavía en el libro sigue estando la felicidad para tu casa. Y era de esta forma. El sacerdote la leía y el pueblo la escuchaba. Pero Dios había dado un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha. Y las repetirás a tus hijos. Esa era la forma. El sacerdote las decía junto a todo el pueblo. Y Dios había ordenado: las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Es un mandamiento que da Dios, Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dice Jehová el Señor. Esa era la forma, la transmisión de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, del sacerdote al pueblo, la transmisión oral. Y hablarás de ella estando en tu casa. Y por el camino iban citando la palabra de Jehová. Y las tendrás como una señal en tu brazo, las tendrás en tu frente junto a tus ojos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y estarán sobre tu corazón. ¿Por qué sobre tu corazón? Porque quiere Dios que tus deseos estén sometidos a la palabra de Dios. Por eso dice sobre tu corazón. ¿Y por qué como una señal en tu mano? Porque quiere Dios que todo lo que tomes sea marcado por la palabra de Dios. ¿Y por qué como un frontal entre tus ojos? Para que todo lo que mires sea marcado por la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Al acostarte, meditarás en ella. Al levantarte, hablarás de ella. En el camino, seguirás pronunciando los juicios de Jehová. En todo tiempo, en todo momento. Todo lo que quiere Dios es que su pueblo esté sometido a su palabra. Porque no le interesa a Dios una parte de tu vida. Hoy tengo una palabra de Dios. No te quiere Dios a medias. Que no te quiere. Que te marches. Que cojas la puerta y salgas. Porque así Dios no te quiere. No quiere Dios solamente un poco de tu tiempo, no. Te quiere Dios por completo. Quiere Dios todo tu tiempo. Que a los tibios Dios los vomita de la boca. Que no los quiere. Que Dios te quiere por completo. Decía hoy un hombre: Dios es un Dios celoso. ¡Celoso! Y decía este hombre, uno de los grandes teólogos de nuestro siglo: el celoso sufre porque ama. Ama y sufre porque te quiere para Él. Así es Dios. Dios te quiere para Él. No te quiere compartir. No te quiere un rato. No te quiere solamente cuando te interesa. Él te quiere para Él para siempre. Por eso
Pon la palabra de Dios sobre tu corazón, para que tus deseos sean filtrados por la palabra. Pon tu palabra como una señal en tu brazo, para que cuando vayas a tomar algo, la palabra de Dios te frene si no está conforme a su voluntad. Ponla como un frontal entre tus ojos, para que cuando vayas a mirar algo, la palabra de Dios ponga una barrera y no te deje mirar lo que no tienes que mirar. Yo creo en ese poder de la palabra. Y si alguien lo cree, grita muy fuerte, amén. Y a su nombre puedes aplaudirle a tu Dios. Sobre tu corazón, basta ya de dejar pasar lo que Dios no quiere dejar pasar en tu vida. Sobre tu corazón, como una señal en tu brazo, no cojas más lo que Dios no quiere que cojas. ¡Recibe esta palabra! ¡Sí! No mires más ni se vayan tus ojos sobre lo que Dios no quiere que mires. Con un frontal en tus ojos, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Le decimos al Señor, aleluya, comprendiendo esta verdad, como dijo el profeta Samuel, habla, porque tu siervo oye. De acuerdo. Habla, que lo que tú digas yo lo estoy oyendo y lo cumplo. Y como dijo el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. No es que me agrade a veces lo que tú me mandas, pero es tu voluntad y lo hago. Porque a veces su voluntad es perder. A veces su voluntad es sacrificar. A veces su voluntad es humillarte. Pero el hacer tu voluntad me ha agradado. Sí, Señor. Porque sin duda alguna sabemos, como dijo el salmista, escrito está, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Aleluya! Que lumbrera en mi camino. Amén. Bonito. Proverbios capítulo 4, verso 22, refiriéndose a la sabiduría, la cual entraña sin duda alguna nuestra Biblia, nuestra palabra que Dios nos ha dado. Amén. Dice, porque son vida a los que la hallan y medicina ¡Santo! a todo su cuerpo. ¡Santo! Aquí está. La vida que necesitas, aquí está. La medicina que necesita tu cuerpo, aquí está. Esa palabra llega donde no llega nadie. Actúa en lo imposible. Señor, amén. Me quebrantaba Dios, hermanos. Me quebrantaba Dios pensando en que hay generaciones que han crecido en el Señor y no han visto convertimientos verdaderos. ¿Y saben qué? Hoy entra un drogadicto a una iglesia y nos asustamos. Hoy viene una persona arruinada y nos apartamos. Pero me decía Dios, hay una generación que no ha visto el poder de cuando venían con la aguja en los brazos y se sentaban, pero Dios predicaba la palabra a través de sus vidas y las vidas eran transformadas. Hay generación que no ha visto cómo ha venido gente maldiciente, con la negra encima suyo, con mala sombra, pero ha venido la palabra. Y se han vuelto como niños. Quiero decirte que la palabra de Dios sigue teniendo poder.
para transformar las vidas, para cambiar los corazones, para libertar las almas. Ay, Señor Jesús, aleluya. Pero la transmisión oral entrañaba un problema. Se lo transmitía el sacerdote a los ancianos a sus hijos, a sus nietos. Pero ustedes saben, yo miraba un poco, y los antropólogos, los que estudian la ciencia y el desarrollo del ser humano, ustedes saben que ha habido varias culturas, entre otras nuestro pueblo, el pueblo gitano, es un pueblo que ha tenido costumbres orales. No ha habido nada escrito. Pero la tradición oral, el boca a boca, con el tiempo se cambia. Amén. Es algo frecuente que al ser reproducidas en infinidad de ocasiones, acaben cambiando Claro. algún hecho, omitiendo, añadiendo, Sí, Señor. y finalmente podían llegar a cambiar el sentido con el cual fue transmitido. Pero viva Dios, Como siempre. que Él no improvisa, Amén. que Él no actúa sobre la marcha, que a Él nada le pilla por sorpresa, sino que Dios es omnisciente. Y dice Isaías, capítulo 46, verso 10, yo que anuncio lo por venir desde el principio. Ese es el Dios que tienes. Y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Ese es el Dios que tengo. Mi consejo es el que permanecerá y haré todo lo que quiero, porque Él es soberano. Y yo digo a su nombre, a su nombre, preveyendo esta situación, Él deja una ley. Le dice, mira Moisés, yo sé que la transmisión va a ser oral y que los hombres la van a cambiar. Pero, capítulo 31, verso 9 en adelante del libro de Deuteronomio. Moisés, manda al pueblo y diles que al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, allí leerás toda la ley a oídos de todo el pueblo. Cada 7 años se volvía a leer la ley, desde principio hasta fin. Por si había sufrido cualquier cambio o deformación por la transmisión oral, fuera corregido a su estado primario. Porque yo voy a decir algo y si tú lo crees, prepara un fuerte amén. Si algo deja claro el Señor, es que su palabra no se puede cambiar. No se puede reformar. A la palabra no se puede quitar. Tampoco se puede añadir. Capítulo 4, verso 2 del libro de Deuteronomio, dice la Biblia: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, os ha ordenado. A la palabra no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se puede mutilar, no se puede transformar. La palabra hay que leerla fiel, tal como viene. Por eso Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está de moda. Es la iglesia que está de moda. Es la que su canal triunfa en las redes sociales, porque tiene los mejores ministerios de la zona. Un montón de ministerios. Ha tenido como pastor a Apolos de Alejandría, uno de los mejores oradores que ha habido. Ha tenido como pastor a Pablo, el apóstol de los gentiles. Ha tenido también a Pedro. Mirad ustedes qué repertorio. Tiene ministerios, tiene dones. La Biblia nos enseña, y creo pensar que tenían los 9 dones ministeriales
ministerios, hablaban lenguas, profecías, tenían visiones. Era una bendición. ¡Qué iglesia! ¡Qué categoría! ¡Qué grandeza! Pero escribe Pablo y empieza a escribir en su carta y dice: hermanos, os tengo que presentar algo, porque habéis caído en un error. Habéis patinado, Corintios. Sois la iglesia que está de moda. Sois la que tenéis mejores ministerios. Pero mira, os voy a poner a mi persona y a la de Apolos como ejemplo, aunque nosotros no hemos caído en esto. Pero os lo voy a poner, escuchar, mirar, atender, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No vayáis más allá de lo que está escrito. No busquéis más allá de lo que está escrito. No interpretéis más allá de lo que está escrito. Bendecido sea el nombre del Señor, porque no somos nosotros los que debemos moldear a la palabra, sino la palabra de Dios que nos tiene que moldear a nosotros. Porque no tenemos autoridad para cambiar la palabra, sino la palabra de Dios es la que tiene que cambiarnos a nosotros. Porque no podemos adaptar la palabra para vivir como nosotros queramos, no, sino la palabra la que tiene que marcar cómo tenemos que vivir. Y si alguien lo cree, levanta tu mano, grita fuerte, amén, y a su nombre. No mutiles más la Biblia, no cortes más lo que no te agrada, no dejes de un lado lo que no te interesa. Porque dice la Biblia, capítulo 19, verso 7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta, Amén. que convierte el alma. Amén. ¿Qué pasa que no te conviertes? Que se le cae. Santo. Mirad qué cuido tuvo el Señor, Moisés, escríbela, que no se os olvide, escríbela. Os mando, os ordeno, que el sacerdote os la transmita, que vosotros la habléis a vuestros hijos, a vuestros nietos, enseñadles mi palabra. Cuando vayáis por el camino, meditad en ella. Cuando os levantéis, recitadla. Ponedla en los postes de vuestras casas. Ponedla. Porque Dios quiere estar en todo en tu vida. Claro. Cada 7 años vamos a recordarla para que no se olvide. Pues con todo y eso, hubo un tiempo en que Israel se olvidó de la ley de Jehová. Sí. Se olvidó. Yo tengo para 1 hora más de mensaje. Hoy me vais a aguantar, ¿no? Amén. Israel se olvida. Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 33, nos habla de unos reyes que subieron al gobierno: Manasés y Amón, padre e hijo. 57 años en el trono en total. Y en esos 57 años han conseguido que el pueblo de Dios se olvide de la ley. Desde que han subido al trono, han privado del culto de Jehová. Cerrar la casa, levantar altares a los ídolos, ofrecer sacrificio a las deidades, a Baal, a Quemos, a Astarot. Sacerdotes impíos se pasean por Jerusalén. La idolatría y los terafines están en todas las casas. Los sacerdotes se han marchado de Jerusalén, se han ido a sus heredades, a las ciudades, y pasan 10 años
en las fiestas solemnes no se lee la ley. Y llega la fiesta de los tabernáculos del 7º año y no se lee la ley. Han pasado 20 años. El día está a punto de llegar. El año 21, donde se tiene que volver a sacar la ley nuevamente, pero la ley no aparece. Y los niños se hacen hombres y los hombres se hacen viejos. Y estos niños no han oído de la ley. 40 años y los viejos parten con el Señor. Y los que eran niños se han hecho viejos. Pero esa generación no sabe de la ley. Porque no la ha oído. Porque el sacerdote no ha abierto el rollo. Porque en su casa nadie la ha transmitido. Algunos vestigios quedan de recuerdos. Algunos se acuerdan del Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les queda algún vestigio. Los mandamientos, pero poca cosa. No saben ya de las fiestas. Los días de reposo han dejado de guardarse. Y el pueblo se ha olvidado de la ley. Pero no hay mal que 100 años dure. Claro. Y murieron estos reyes. Y llegó al trono otro rey llamado Josías. Y dice la Biblia que a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Dios. Josías le ha volcado a Dios el corazón. Pero no hay conocimiento de la ley. Hay sentimientos producidos por Dios, por algún guía, por algún anciano que queda, que tiene algún vestigio. Pero dice Josías, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es quitar la idolatría. Vamos a quitar la idolatría. Y empiezan a barrer Jerusalén, todos los altares derribados, todos los sacerdotes fuera, matarlos, los impíos sacerdotes, y empiezan a derribar altares. ¿Y qué más hacemos? Pues en los días de Salomón, ese lugar se dedicó como la casa, el templo. Esa es la casa de Jehová. De Jehová, el Dios de David, tu padre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el de las promesas. Dice Josías, por restaurar la casa. Venga, habéis quitado la idolatría, los sacerdotes, ahora vamos a restaurar la casa. Y empiezan a abrir las puertas de la casa. En la casa hay ídolos. Porque cuando Dios se aparta de un lugar, entra lo peor. Claro. No dejes nunca que Dios se aparte de tu casa. Empiezan a limpiar la casa. Oye, ¿y quién ministra en la casa? Y uno que está allí dice, yo recuerdo que en los días de David se ordenaron unos sacerdotes para que estuvieran ministrando la alabanza. La casa de Asaf, de Temán, si no quiero mal recordar, de Jetudún, que ellos sean los que ministren las alabanzas. Pues llamarlos, ¿dónde están? Están en su edad, llamarlos, que vengan los levitas, que se acerquen. Y las familias sacerdotales que sí también están, pues que vengan, que se santifiquen los sacerdotes, los levitas. Vamos a prepararlo todo. Sacerdotes, levitas, y los instrumentos están allí guardados. Abrir las puertas, sacar los instrumentos para alabar a Jehová. Y las vestiduras sacerdotales, ¿cómo se vestían? Pues mira, están aquí, que se vistan, preparar todo, la mitra, el efod, todo. Y están preparando. Y han pasado ya un montón de años y está todo preparado. Todo preparado. ¿Y qué tenemos que hacer? Restaurar el altar. Empiezan a restaurar. Pero uno coge un cofre donde hay dinero, lo mueve, y detrás del cofre hay unos rollos llenos de polvo. Hay unos rollos olvidados que durante 60 años o más nadie los ha abierto.
Pero este los coge y va al escriba y le dice al escriba: mira lo que he encontrado. Cuando los ve el escriba, le dice: llévaselos al rey inmediatamente, llévaselos. Y va delante del rey Josías. Josías, que ha hecho la reforma, Josías, que ha traído el avivamiento. Coge el escriba Safán, abre el rollo y empieza a leer la ley de Jehová. Y dice: y cuando la ley de Jehová se escuchó, el rey rasgó sus vestidos, se compungió su corazón. Y me decía Dios: porque mi palabra, cuando alguien la abra y la transmita de forma fiel como está escrita, de forma fidedigna como yo la transmití, aunque haya estado escondida durante años, aunque haya permanecido olvidada durante décadas, aunque haya amontonado polvo y haya estado en la sombra, cuando alguien vuelva a abrirla y vuelva a leerla, seguirá compungiendo corazones, seguirá transformando vidas. Han tratado a través de los siglos de esconderla a través de altos y largos muros. Han intentado encerrarla, ocultarla del pueblo, meterla en cámaras, pero señores, cuando un escrito así abierto, aunque haya sido en papel del más barato, pero la palabra tiene tanta categoría, cuando se ha oído, ha compungido corazones, ha quebrantado almas, porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a ti, Padre. Rasga sus vestidos, se humilla. ¿Por qué? Josías ha promovido una reforma. Josías ha iniciado una restauración. Pero señores, cuando escucha la palabra, sin que la cambie la pluma mentirosa del escriba, cuando ha escuchado la palabra sin que la falsee los labios del sacerdote, como está escrito, cuando ha escuchado la palabra sin que la tuerza el anciano o el juez a su conveniencia, cuando ha escuchado la palabra como está escrita, su corazón se ha compungido. Ha sido confrontado. ¿Por qué? Porque ha entendido que su gran moralidad se queda corta, que sus valores éticos no le sirven, que su religiosidad ante la palabra se queda en nada, y entiende que no es digno. Amén. Y se humilla. Que la palabra de Dios vuelva a tomar preeminencia Amén. Amén. en medio de nuestro pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque Josías está administrado por una teología mutilada que tiene parte de la verdad. Porque Josías está viviendo una pseudo religión basada en principios morales y éticos, pero no en toda la palabra de Dios. Por eso cuando aparece la palabra verdadera, él entiende que una media verdad no deja de ser una mentira. Y pregunto yo en esta tarde, ¿a qué vienen ustedes a este lugar? Yo creo que ustedes, como yo, venimos a buscar la verdad. Porque la ética, los valores y los principios, eso los podemos aprender en cualquier lugar. Y sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, les vienen de cuna. Pero aquí estamos enseñando algo que está por encima de esto, y es la palabra de Dios. La
palabra de Dios. Aquí no se te va a enseñar a arreglar tu matrimonio. Esos son añadidos. Aquí no se te va a enseñar a dejar la droga, ¿no? Esos son añadidos. Aquí no se te va a sacarte la depresión que tienes o la mala vida que traes o qué va. Yo aquí vengo a predicarte el Evangelio y a decirte que Cristo salva tu alma. Pero es tan grande Dios que a más de eso añade esta bendición y te rompe las cadenas y se desatan las ligaduras y arregla tu vida. ¡Y a su nombre! Por eso digo yo, que la Biblia vuelva a tomar preeminencia en nuestro pueblo. Que el centro del púlpito sea la Biblia. Que el centro de nuestras casas sea la Biblia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso hay un principio Santo es Dios. que se marca un antes y un después. ¿Puedo seguir? Amén. Voy a seguir. La iglesia tiene un comienzo. Y muy rápido. Muy rápido. En ese comienzo de la iglesia hay un crecimiento extraordinario. Primer siglo. Pero la iglesia está formada por judíos, en su mayoría, y los que no, conversos al judaísmo. Pero en el primer siglo empiezan a venir gentiles, otra cultura, otras tradiciones, otros pensamientos. Segundo siglo, y la iglesia ya se ve inmersa en una miscelánea de culturas, de pensamientos, de ideas, de principios, costumbres. Y si ustedes leen en el segundo siglo y después en el tercer siglo, hay un sinfín de ramas que han nacido en el cristianismo. Todas creen tener la verdad. Los judaizantes por un lado, los gnósticos por otro, los que siguen a Marción por otro, los que van detrás de Montano y sus discípulos por otro. Unos aceptan los escritos, otros. Unos dicen que esto es verdad, otros dicen que la verdad es otra, pero todos pretenden ser la cuna del cristianismo. Eso ocurre en los primeros siglos. La doctrina empieza a formarse. La iglesia se va desarrollando. Pero hay un momento en la historia que por todas estas cosas, por todas estas divergencias, por todos estos pensamientos, los judíos imponen su tradición, los gnósticos su conocimiento. Los de Marción no se quieren someter porque ellos creen que esto es así. Salen otros grupos, cada uno con sus ideas. Salen los concilios que ordenan la doctrina. Pasan los siglos, pero hay un momento en la historia donde se decide algo. Vamos a prohibir que el pueblo lea la Biblia, porque la causa de que nazcan todas estas interpretaciones es porque leen la Biblia ellos que no tienen conocimiento y cogen la Biblia y la esconden. Se inventan un idioma, el latín, que ya existía, pero dicen, a partir de ahora solamente se podrá ministrar en latín y sobre la Biblia se podrá escribir en latín. Y el pueblo que es inculto, que no sabe leer, que no sabe escribir, y mucho menos el latín, empieza a desconocer lo que dice la Biblia. Y son los siglos del oscurantismo que llama la historia.
Ese tiempo es el tiempo donde la iglesia ha vivido más inmersa en el pecado que nunca, donde se cometen atrocidades, donde incluso cuentan que una mujer ha llegado a ser papa. Algo terrible. Y ha entendido que cuando la Biblia deja de tomar el lugar, cuando la Biblia se esconde y gobiernan los hombres, ocurren estas cosas. Bendecido sea el nombre del Señor. Injusticias, maldades, abusos, gente ocupando lugares de poder, viviendo en corrupción, en pecado. Y durante 1000 años, desde el V siglo más o menos hasta el año 1500, la Biblia ha estado escondida. Solo unos pocos, y de vez en cuando Dios levantaba algún hombre que traía fogonazos y aparecía la Escritura cayendo, pero la Biblia escondida. Oscurantismo. 1513 empieza un movimiento. El Papa León X ha promovido el edificar una capilla en Roma. La capilla que hoy se conoce, si no creo mal recordar, como la Capilla Sistina. Esa capilla cuesta mucho dinero y tiene que sacar el dinero para edificarla. Para ello envía unos emisarios y vamos a centrar la historia en Alemania. Allí en Alemania el Papa hace un acuerdo con un príncipe alemán cuyos territorios gobernaba y que aparte era arzobispo de una parte de ese país, y le dice: mira, si tú me consigues el dinero para convertirme yo en el arquitecto y en el diseñador y en el que realice esta obra, yo te entregaré la bula papal para que puedas ser arzobispo de toda Alemania, para que te hagas con el control eclesiástico al mismo tiempo que el control político que tienes. ¿Y cómo lo hacemos? Es mucho dinero. 24.000 ducados, si no creo mal recordar. ¿Cómo lo hacemos? Te voy a dar las armas. Vas a predicar y vas a enseñar las indulgencias, las bulas papales, y vas a decirle al pueblo que las almas que han partido y que están en el purgatorio pueden sacarlas de ese lugar. Están sufriendo en el purgatorio, que paguen y las podrás sacar de ese lugar. Contra más dinero, antes salen, menos penitencia. ¿Seguro? Sí. Diles que los que pecan en su vida pueden evitar el purgatorio si pagan las indulgencias, que no pasarán ni un solo día en el purgatorio, inmediatamente entrarán en el cielo si pagan las indulgencias. Y han enviado predicadores expertos en ese mensaje. Hay un predicador que la historia habla de él, se llama Juan Tetzel, el cual tenía tal efecto su mensaje que la gente se amontonaba para echar dinero. Y decía él: en el momento que la moneda caiga en el plato, el alma de tu ser querido sale directa para el cielo. Imaginaros cómo jugaban con los sentimientos de la gente. Pero eso trajo un problema: que los ricos, los adinerados, hacían cola porque les sobraba el dinero. Pagaban su bula de indulgencias, pagaban su penitencia y vivían libertinamente como querían. Pero para los pobres era un problema, porque en aquella época había gente que o comía o se vestía.
Imaginaros si tenía que pagar. Los labriegos, los campesinos, los carpinteros, los que tenían ganado, para ellos era un problema. Y ellos decían, iban a la iglesia y decían: si esto es verdad, si es así, nosotros pagaremos. Aunque nuestros hijos se queden todo el invierno sin zapatos, pagaremos. Aunque no tengamos que comer carne durante un mes, pagaremos, porque queremos que nuestras almas se salven. Y pagaban, y dejaban que los niños no tuvieran capa ni ellos en invierno, y se abstenían de comer carne, comían lo que podían, con tal de salvar sus almas. Sin embargo, había un hombre que todo esto le cargaba el corazón, le creaba una contradicción, no entendía a ese Dios al que servía. Este hombre era un fraile agustino, un monje agustino, el cual se llamaba Martín, como tú. Martín se llamaba, Martín Lutero. Y ese hombre, cuando escuchaba a la gente quejarse de esta forma, se iba a su cuarto y no dormía por la noche, y abría su Biblia. Él era profesor de escritura en la Universidad de Wittenberg, y allí abría su Biblia, y a la luz de una vela él leía todos los mensajes que traían los emisarios del Papa. Y él decía: pero bueno, la justificación, los emisarios del Papa están enseñando que es lograda a través de las obras realizadas. Pero él leía en su Biblia, capítulo 1, verso 17 del libro de Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y él decía: no están diciendo la verdad, la Biblia enseña otra cosa. Pero ellos seguían predicando, y él decía: pero bueno, los emisarios del Papa están enseñando que la salvación es a través del pago de las indulgencias. Pero yo, cuando hablo la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 21, entiendo que dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es por la fe, que es por la gracia, que es gratuitamente. Os estáis equivocando. El Papa está enseñando a través de sus emisarios que el único mediador que existía era él. Pero cuando él iba a la Biblia encontraba, primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. ¡Os equivocáis! Fue a la Biblia y comprendió que la teología mutilada que estaban predicando no salvaba las almas, traía contrariedades, traía adversidades, traía conflicto, traía pobreza. Y cogió y escribió unas tesis, 95 tesis, y las clavó en la puerta de la Universidad de Wittenberg como una queja, no pensando la repercusión que tendría su efecto. Cuando Dios te mueva algo, hazlo. No te imaginas la repercusión que puede tener. Para ir rápido, a la vuelta de un tiempo, poco, toda Alemania se había convertido. Los países del norte de Europa habían creído en el Evangelio. Y había comenzado un movimiento que cambió el mundo, conocido como la Reforma. Cambió el mundo. Y de esa reforma nosotros salimos de ella. Y se marcó un principio: sola fe, sola gracia y sola escritura. Solamente la Biblia tiene el poder para marcar mi vida y mi fe. Permítanme aplicarlo y acabo. Los padres de nuestra obra
saber leer, sin saber escribir, pero llenos del poder del Espíritu Santo y de la verdad, se dejaron la vida en poner unos fundamentos bíblicos, unos principios escriturales, a pesar de que no sabían escribir ni leer, pero entendieron que no eran ellos, que era la palabra. Amén. El Espíritu Santo que les guiaba les hizo dejar no solamente una obra en la evangelización extraordinaria, porque conquistaron España, un país. La única obra que ha conseguido conquistar un país, a su pueblo, ha sido la Iglesia Evangélica Filadelfia. Eso no lo digo yo, eso lo dicen señores como César Vidal y como Samuel Pérez Millos. Han conquistado. Hemos hecho una labor extraordinaria, pero no solamente en la evangelización, sino en las bases. De tal forma que si ustedes ven lo que es Filadelfia y piensan que esto ha salido de 4 gitanos analfabetos que no sabían leer, que no tenían estudios, es imposible que esta estructura la alcanzaran ellos. Pero es que ellos eran guiados por el Espíritu. Y marcaban los principios de la palabra. ¿Y sabes qué? Llegaron a pueblos con rarezas, con culturas muy arraigadas, con pensamientos muy diferentes. Pero ¿sabes qué? Ellos no tuvieron temor. Ellos dijeron, eso es lo que pone la Biblia. Y presentaron la palabra sin cambiarla. Y presentaron la escritura sin falsearla. Y decían, esto es lo que pone. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que enseña. ¿Y qué pasó? Que las vidas se doblegaban delante de Dios. Porque delante de mis pensamientos quizá alguno tiende a doblegarse, pero la mayoría no lo hará. Pero delante de la palabra de Dios. Por eso hemos visto gente con ropas negras y con pañuelos en el cuello, sentados en cultos donde se tocan las guitarras y se cantan alabanzas, porque estos hombres se empeñaron en enseñar que esto era para Dios. Hermanos, es difícil. Yo estaba en una iglesia y me enfrenté una vez a un problema en gente que por primera vez llevaba luto y venía al culto. Es un choque de cultura. Es algo muy difícil de cambiar. Pero Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Familias enemistadas por muertes. Y un hijo orar por el asesino de su padre. Eso solo lo hace Dios. Alfredo oró por el asesino de su padre. Le dijo, ¿sabes quién soy? Y cuando lo tuve delante, dijo, no, soy el hijo de fulano. Cuando el gitano lo escuchó, se echó para atrás pensando, ahora me mata. Pero le dijo, ¿qué va? He conocido el Evangelio como tú. Ven que voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice perdona. Abre tus oídos, ¿eh? La Biblia dice perdona. ¡Perdona! Estos hombres presentaban la palabra fidedigna. Gloria a ti, Padre. Adoramos. ¿Me permitís, sí o no? Sí, amén. ¿Qué pasa hoy en las iglesias, hermanos, en general? Que ya nadie perdona la ofensa. Prefieren dividirse que perdonar.
Creo. ¿Qué pasa? La pena. La conversión. Que estamos llenos de orgullos, Sí. de soberbias. ¿Qué pasa? Que impera la sangre en las familias, impera la fuerza en las iglesias. La pena. ¿Qué pasa? ¿No será que la Biblia perdió su centralidad y nos centremos en administraciones humanas, en dogmas, Claro. en conveniencias? Pero digo yo, hermanos, yo no quiero ese evangelio. No, yo tampoco. Jero, llevas 40 años. No creo. Kiko, llevas 40 años más. La hermana Gaby, no sé si llevará más también, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que después de tantos años vamos a querer algo así? No. Estamos aquí es por la verdad. Es por la verdad. Yo no quiero un cristianismo falso. Yo no quiero que me vendan un evangelio mutilado de un bien vivir y de irme al infierno. Quiero que me digan la verdad. Aunque me duela. Aunque tenga que perder. Aunque tenga que sacrificar. Pero la verdad. Claro. Que la Biblia vuelve a tomar el centro. Sí, amén. ¿Por qué? Decía yo, para que nadie se sienta en orden si no es capaz de perdonar. Si no perdonas, no estás en orden. Muy bien. Si no perdonas, no estás en orden. Eso lo enseña la Biblia. Para que ningún orgulloso y soberbio piense que puede llamarse cristiano. Porque los cristianos son humildes. Para mostrar que lo grande perdió su grandeza y lo excelso perdió su excelencia Sí, Señor. cuando no se logra de la forma correcta. Por la fuerza se quedó sin grandeza. Por la fuerza de la sangre se quedó sin grandeza. Aquí las cosas se consiguen por santidad, por limpieza, por integridad. Para que no se vendan más los cargos por dinero. Para que la simonía no reine en la iglesia. Para que nadie que viva doble vida se sienta justo en este lugar. Muy bien. Muy importante eso. Muy importante. ¿Saben cuando me siento realizado yo en una iglesia? Cuando veo que hay gente incómoda, que le incomoda lo que predico, Claro. que no se siente a gusto, porque hemos visto en iglesias que los pecadores no se conforman con sentarte en los últimos. No. Los que tienen doble vida quieren los primeros asientos y quieren los mejores cargos. Se atreven, Sí. se atreven. Sí. Se atreven, José. Los tienes ahí. Y no ahí, los tienes aquí. ¿Y cómo lo hago? Ayúdanos, Señor. ¿Y cómo los quitamos? La palabra. ¿Cómo los quitamos? Como quites la niña del coro, te tienes que ir de Barcelona, Palabra de los desterrado. Palabra. Porque has quitado a una niña del coro que nada más está con el TikTok y no tiene nada de cristiana. Muy bien. Y la quitas y te viene el padre y ya ves tú, te tienes que ir de la iglesia.
Sí. Ay, Señor, Jesús, por Sí. favor. Ay, Dios, cielo. Que como no levantes al hijo, esa familia te se encuentra. Como no lo des el pacto, y sabes que tiene una vida que no se la puedes dar, pero es que te le pide el pacto. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo hacemos? Dijo Lamec, un varón mataré por hablarle mal, y a otro por herirme. Hay a quien no le puedes reprender como pastor porque arremete. Y si no lo hace él, lo hace la familia. Sí, correcto. ¿Cómo lo hacemos? Correcto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ministramos esto? Claro. A los pastores esto nos carga, Claro. porque lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Y un día yo de rodillas orando a Dios, Señor, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Y veo a Jesús, viva Jesús, que entra en el templo y dice, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Saca el azote de cuerdas y empieza a pegar. ¡Pah! Fuera. Campistas, fuera. Los que metéis animales, fuera. Los echa. Pero yo digo, Señor, tú eres el dueño de la casa y tú puedes hacerlo. Pero yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Me dijo Dios, un día estaba sentado, y perdónenme si hay lutos, viendo la televisión, cuando hacían los documentales en la 2, estoy viendo una cena, y aparece en la imagen un águila, de estas imperiales, con sus alas extendidas, sobrevolando. Y el locutor decía, el águila está buscando una presa. Y fíjense ustedes lo que va a ocurrir a la derecha de sus pantallas. Hay unos cuervos que tratan de impedir que el águila le robe la presa. Fíjense ustedes, fíjense. Y de repente aparecía a la derecha de la pantalla una manada de cuervos negros. Porque los cuervos siempre van en manada. Muy bien. Muy bien. Sí, va por ahí. Y empiezan a picar el águila. La picotean. Le arrancan algunas plumas. Y yo decía, Jero, ¿por qué no se defiende el águila? No se encuentra. Tiene poder el águila para el batir de un ala, tirar a 3 o 4 cuervos por el suelo. Como saque las arpas el águila, las desgarra, lo que va, no se devuelve. Y decía el narrador, fíjense lo que está pasando. Miren la pantalla, en el fondo, y se darán cuenta que el águila lo que está haciendo es subir. Claro. Subir. Claro. Subir. ¿Por qué sube? Porque los pulmones del águila están acostumbrados al aire limpio que hay en las alturas. Pero los pulmones de los cuervos negros, decía el locutor, están acostumbrados al aire contaminado. Y cuando el aire se vuelve tan puro, tan puro, tan puro, tan puro, les ocurre algo a los cuervos, que se ahogan, no pueden respirar y tienen que bajar. ¡Tienen que bajar! Y mientras el águila subía, se veía como un cuervo dejaba de subir. Otro cuervo dejaba de subir. Otro cuervo dejaba de subir. Y así el águila finalmente queda sola en las alturas. Y Dios me dijo, este es el método, Falico. Esta es la forma. No es enfrentándote, es subiendo el nivel. Sube el nivel de santidad. Sube el nivel de consagración. Sube el nivel de búsqueda. Sube el nivel, sube el nivel, sube el nivel. Y cuando el aire sea tan puro que los pulmones que están acostumbrados al pecado no puedan respirarlo, o
castigarán o cogerán la puerta y se marcharán. Es tiempo de subir el nivel, de volver a la Escritura y que Dios y su palabra vuelvan a marcar los principios de la vida cristiana. Fuerte ese aplauso para el Señor, fuerte, fuerte.